¿Qué pasa, informáticos? En esta ocasión, y para comenzar con el canal de YouTube y la nueva web, Tributo Debian, vamos a hacer una instalación mínima solo con lo que se necesita para que el sistema operativo funcione y con SSH para poder conectarnos a él remotamente. Lo bueno que tiene Linux, y la mayoría de los Linux, por no decir todos, es que puedes hacer una instalación mínima y luego puedes configurar tu máquina aprovechando todos los recursos de hardware que tiene. ¿Qué quiere decir? Pues que podemos instalar lo justo y necesario para que nuestro ordenador funcione, o sea, nuestro sistema operativo funcione realmente gastando lo que necesitamos gastar. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, si alquilamos un servidor y lo alquilamos en cualquier empresa, podemos instalar un sistema operativo que tenga entorno gráfico. De hecho, nos dejan elegir muchos sistemas operativos y muchos tienen entornos gráficos, pero si por ejemplo vamos a montar un servidor web o un servidor de correo o un servidor de bases de datos, o vamos a montar cosas que remotamente tengan que hacer una función, por ejemplo, el entorno gráfico pues no lo necesitamos para nada. ¿Qué hace un entorno gráfico? Pues está muy bien porque tu ratón te mueves, tal, pero en realidad no es necesario para la función que nosotros queremos que haga el servidor que queremos montar. Podemos hacer una instalación mínima para montar un servidor o para montar lo que quieras, porque programas hay miles y puedes montar pues lo que quieras. Sistema de videovigilancia, puedes montarte un cloud, puedes montarte servidor web, servidor de correo, bases de datos, puedes montar... A ver, hay mil cosas para montar. Pero para aprovecharlo realmente, lo suyo es una instalación mínima. Y bueno, una vez dicho esto, pues comenzamos con la instalación. Vamos allá. Bien, para comenzar decir que hay que entrar en la página web debian.org y aquí dentro, como podéis ver, están los paquetes para instalación por red. La imagen es una imagen ISO que la puedes ejecutar desde un USB o un CD, y bueno, aquí hay vendedores y preinstalados que ya están configurados. En este caso, que vamos a hacer la instalación mínima, con que lo descarguemos desde aquí, que es el instalador por red, es suficiente. ¿Por qué? Porque en este instalador por red podremos decirle qué queremos y qué no queremos, y la descarga es mucho más pequeña, o sea, ocupa muchísimo menos que si por ejemplo nos descargáramos una ISO que también viene con los entornos gráficos y con todas las historias. Entonces, con darle aquí a descargar Debian 10.3 es suficiente. Le damos a descargar y una vez se nos ha descargado, pues lo tenemos que pasar a un pendrive, o la ISO la podemos ejecutar en una máquina virtual directamente, pasarla a un pendrive. Si eres usuario de Linux, con el comando dd es más que suficiente. Si eres usuario de Windows, pues sé que hay varios programas para poder pasar de ISOs a USB arrancables, y de Mac pues la misma historia. Así que una vez tenemos la ISO preparada, pues vamos a instalar el sistema operativo. Bien, una vez arrancada nuestra ISO, pues nos encontramos con esta primera pantalla principal donde podemos hacer una instalación gráfica. No la vamos a hacer porque vamos a hacer una instalación tan mínima que no vamos a usar ni siquiera ratón. Esta es nuestra instalación. Luego hay opciones avanzadas, alto contraste, ayuda, bueno, en fin, vamos a hacer una instalación mínima y comenzamos por install. En esta primera pantalla nos pregunta cuál es el lenguaje que queremos para nuestro instalador. En mi caso, pues es español, pues vamos a SP, me parece que es, sí, Spanish. Y una vez tenemos español, pues pulsamos Enter. Lo siguiente es elegir la ubicación. Estamos en España. Para cualquier país, pues poner vuestro país. Aquí la configuración de teclado, en mi caso pues también es español. Si fuera pues rumano, pues sería rumano. Si fuera noruego, pues sería noruego. En mi caso es español, selecciono español y ahora comienza haciendo la carga de componentes. Aquí no sé cuánto tardará porque lo estoy instalando en un ordenador bastante antiguo, pero bueno, no creo que tarde demasiado. Tampoco vamos a hacer una instalación mínima, y la instalación net sí que es verdad que traga bastantes paquetes de internet,
pero como vamos a instalarlo justo, pues se tardará lo justo en hacer su instalación. Todo depende de la máquina que tengas y de la línea que tengas. Bien, ahora nos detecta el hardware y vamos a ver. Ahora se está configurando la IP, está haciendo la autoconfiguración. Aquí le está asignando una IP por DHCP. Y aquí ya pues nos pregunta cuál es el nombre que le vamos a dar a nuestra máquina. Bueno, yo le voy a dar Debian, ¿por qué no? Total, va a ser un servidor beta tester para probar cosas, pues en mi caso le voy a llamar Debian. Tú puedes llamarle como quieras, esto no va a influir en nada. Bueno, puede influir en la dirección de red si es que este servidor va a ir conectado a una red local, pero si tu servidor va a ser remoto, por ejemplo, y no va a ir conectado a ninguna red local, pues el nombre de la máquina simplemente pues representará la máquina. Damos a continuar. Bueno, podemos continuar directamente dándole al Enter. Nombre de dominio, en mi caso no voy a poner ninguno porque al fin y al cabo lo voy a tener de beta tester, tampoco lo necesito. Y continuamos. Aquí nos pide la clave de superusuario, la clave de root, la ingresamos una vez, le damos a continuar, aquí nos la vuelve a pedir de nuevo, volvemos a ingresar la clave de root, le damos a continuar y ahora nos pide el sistema que creemos un usuario normal que accederá al sistema y con ese usuario podremos identificarnos como root. Por norma dejaremos el usuario root capado desde el exterior, con lo cual lo mejor es crear un usuario y por eso aquí el sistema pues nos lo pide, que creemos un usuario. En mi caso pues voy a poner Furat, que soy yo, le damos al Enter, el nombre para la cuenta es el mismo que hemos dado antes, le damos al Enter, elegimos una contraseña, volvemos a repetir la contraseña y pulsamos Enter. Ahora seleccionamos nuestra zona horaria, en mi caso pues es península. Ahora detecta el hardware y ahí se pone. Empieza a cargar. Ya os digo que dependiendo de la máquina, pues te pedirá más, tardará más, tardará menos. Ahora llegamos al momento de las particiones. Aquí podemos elegir la selección manual. Todo depende para lo que vayamos a usar la máquina. Por ejemplo, y también del disco duro que tengamos. Por ejemplo, si vamos a usar nuestro servidor nosotros solo y no vamos a tener multicuentas ni vamos a tener usuarios que se conecten a nuestro servidor y demás, y en mi caso, por ejemplo, que son 120 GB de disco duro donde lo voy a usar, yo lo voy a hacer todo en una raíz barra. ¿Por qué? Pues porque primero solo tengo 120 GB y segundo porque dividir las particiones en este momento no sabría a qué partición darle más y a qué partición darle menos. ¿Por qué? Porque todavía no sé para qué lo voy a usar. ¿Qué pasa? Si por ejemplo nuestro servidor fuera un servidor de correo o fuera, por ejemplo un servidor de correo, si dejáramos las particiones por separado sería ideal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un servidor de correo tú puedes estar recibiendo correos continuamente, el servidor va escribiendo logs, va almacenando los correos y ¿qué pasa? Pues que si llega un momento que está todo instalado en raíz y se llena el disco duro de correos, pues puede llegar un momento que el sistema se quede inestable porque le falta espacio simplemente para escribir un log o, en el momento que el disco duro se queda sin espacio, el sistema se vuelve inestable. Entonces, para evitar esto, las particiones por separado están muy bien. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tenemos en /var el mail instalado, o sea, ahí es donde se escriben los mails, si se llenara solo la partición /var, pues solo se colapsaría esa partición y el servidor de correo daría una respuesta al usuario que le ha escrito diciéndole que en la cabecera pondría básicamente que el disco está lleno, que la cuenta no tiene espacio para poder escribir ahí. Eso estaría muy bien en un servidor
que tuviéramos bastante disco duro y tuviéramos claro qué es lo que vamos a hacer con él. En este caso, como no sabemos lo que vamos a hacer con él, pues yo voy a coger el guiado que te lo instala todo en la raíz y también te crea una partición swap. La partición swap, que es la partición de memoria virtual, siempre suele ser... Aquí habrá mucha gente que discrepe y dirá, pues yo pongo el doble, yo pongo lo mismo o yo pongo menos porque solo son 2 gigas. Yo, particularmente, cuando por ejemplo configuro una máquina como esta que tiene 4 GB de RAM, suelo ponerle 4 GB de RAM. Aquí Debian nos lo va a hacer automáticamente. Quiere decir que va a hacer la partición de raíz y también va a hacer la partición de swap. Si tienes 4 GB de RAM, te hará una partición swap de 4 GB. Y ya está. De este modo es como vamos a hacer la instalación. También puedes, aquí también te deja cifrar el disco y utilizar también el disco completo como un volumen LVM, pero en nuestro caso vamos a hacer un raíz, que es lo más sencillo. Vamos a hacer una instalación para las personas que están aprendiendo este tema de los servidores y de hacer una instalación remota sin tener que usar un entorno gráfico y demás. Para simplificarlo mucho más, pues lo vamos a hacer en guiado, que es una barra. Le damos a Enter, nos dice que seleccionamos el disco, le damos a seleccionar el disco y aquí es donde nos dice si queremos separar las particiones. Por ejemplo estas, la barra bar, la barra home y la TMP, que estaría muy bien separarlas. También podemos separar solo la home. ¿Qué pasa? Si tenemos separadas estas tres, que es la home, la barra, la bar y la TMP, en la home estaría muy bien separarlas si tuviéramos un sistema multiusuario. O sea, si al servidor se nos conectarían varias personas. ¿Por qué? Porque si en un momento dado alguien o algo causa un fallo en la partición, solo tendríamos que restaurar esa partición y no tendríamos que restaurar el sistema completo. El barra bar, dando un ejemplo como el que he dado antes, si se colapsara ya sea por escritura de logs, no sé si el sistema se quedaría inestable, pero si se quedaría, por ejemplo, lleno de correos electrónicos, pues seguiría funcionando el sistema sin ningún problema porque el sistema operativo no estaría colapsado. Y el TMP pues también está bien dejarlo aparte. En este caso, recomendado para novatos, vamos a seleccionar todos los ficheros en una partición, que en realidad es la partición barra, y nos creará una partición swap. Continuamos con Enter, nos crea las particiones, y aquí ya nos está diciendo, ¿ves? Que tiene una partición primaria barra y una partición de intercambio swap con 4 GB. Le damos a finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco. Y pulsamos Enter. Aquí nos vuelve a preguntar si queremos hacer los cambios, que se va a formatear el disco. Le decimos que sí. Y bueno, y aquí empieza a formatear él solo, a hacer su sistema de particiones. En el sistema de particiones habrá mucha gente que discrepe y diga, pues a mí me gusta separar esta, o a mí me gusta dar más a esta o a aquella menos, o es mejor porque así la aguja del disco va más deprisa. Bueno, a día de hoy, con el montón de disco que tenemos y luego los SSDs que ya van en chip, que ya no es un disco óptico como antes, bueno, la rapidez no sabría qué deciros. Pero yo, si no es un servidor donde vaya a haber varios usuarios que se conecten, hacer las particiones separadas, pues no las suelo separar. ¿Por qué? Porque yo suelo tener el control del servidor y suelo ser la persona que lo administra, suelo ser quien le pasa el escáner de malware, suele ser el que revisa los logs, el que se los lee cada día, suelo ser todo, con lo cual es bastante difícil que en un momento dado falle. Aparte, yo las copias de seguridad no las hago por particiones, sino que las hago por ejemplo, en las copias de seguridad que yo suelo automatizar en los servidores, siempre separo, por ejemplo, el directorio /etc, luego también separo el directorio /home y también separo el directorio /var.
¿Qué quiere decir? Pues que en el /var están las páginas web o están los correos electrónicos que estén alojadas en el servidor. En el /etc están los programas y las configuraciones de los programas que has dado. En el caso del servidor, pues son las configuraciones de Apache. Si tienes Binance instalado, pues las zonas de Binance, todos los ficheros de configuración. Bueno, las configuraciones suelen estar casi todas en /etc, con lo cual una copia aparte pues siempre está bien. Y luego la /home pues también la suelo tener en backup, particionada, o sea, aparte ese tipo de backup. ¿Por qué? Pues por lo mismo, pues porque ahí es donde tengo pues todos los usuarios, todas las páginas, los ficheros personales de los usuarios. En un momento dado que haya algún problema, pues se restaura ese backup y el sistema sigue funcionando. Y bueno, por lo que veo ya está terminando de hacer la instalación. Aquí nos pide que si tenemos un CD o un DVD para analizarlo y meter paquetes, pues podemos hacerlo. En este caso decimos que no. Y aquí de buenas a primeras pues nos pide, vale, vamos a configurar el gestor de paquetes. Le decimos que lo queremos de España. Va a buscar una réplica de Debian. Básicamente es el FTP de donde va a descargar el sistema operativo. Y bueno, las aplicaciones que le pidamos. Aquí nos dice que le demos la URL, la réplica que queremos. Vamos a poner debian.org. Siempre la he puesto, siempre me ha funcionado. Le damos a Enter. Aquí si usamos un proxy podremos ponerlo. En mi caso y en el caso de la mayoría de las personas tampoco lo tienen. Le damos a continuar. Si no, siempre sería, tenemos que poner la URL que pone ahí, que es la http usuario contraseña @servidor puerto. Y así nos podríamos conectar a un proxy y continuar, y conectarnos seguidamente a la réplica de Debian. En este caso damos a continuar y ya está empezando a descargar algunos paquetes de la réplica de Debian. Veremos cómo tengo la red esta noche porque tengo bastantes cosas conectadas y ahí vas. Aquí se va a notar un poco que la descarga va a ser un poco más lenta de lo que a lo mejor lo hace en tu casa o lo hace donde lo vayas a instalar. Bien, parece que está terminando. Ahora nos va a pedir que hagamos una selección de programas. En esta instalación de Debian está muy bien la net install por esto mismo, porque podemos hacer una instalación solo de la terminal, básicamente, y luego podemos instalar también pues, varios entornos gráficos. Bueno, en este apartado nos pide que si queremos participar en la encuesta sobre el uso de los paquetes. En mi caso, y en Debian, solo en Debian, básicamente porque, por ejemplo, macOS es un sistema de pago y Windows es un sistema de pago, y bajo mi punto de vista yo pienso que los de Debian sí que se merecen que mi sistema envíe anónimamente estadísticas a los desarrolladores de los paquetes que tengo instalados para ver si funcionan bien, si no funcionan bien. Yo en mi caso, pues la gente puede hacer lo que quiera, yo siempre selecciono que sí y mi sistema lo hace él solo. Es una cosa que no me ocupa, no me trae un gran problema y no pienso que es una cosa que ayuda y que no resta. Si resta, lo quitas, si suma, nos lo quedamos. En este caso nos resta el entorno de escritorio de Debian, nos resta Genome, nos resta XFCE, nos resta Plasma, nos restan todos los entornos gráficos. Incluso no voy a instalar el web server porque el web server lo voy a instalar a mano. También voy a quitar el servidor de impresión porque no voy a conectarle ninguna impresora, pero aquí sí que voy a instalar el servidor SSH server y las utilidades estándar del sistema. ¿Por qué? Pues porque básicamente va a ser una máquina que no va a tener monitor y la voy a administrar remotamente por SSH. Entonces, ¿para qué instalarlo una vez se ha instalado el sistema operativo cuando ya puedo seleccionarlo aquí? Le damos a continuar y empieza la fiesta. Empieza a descargar paquetes. Tenemos 121 paquetes. No sé ahora mismo cuánto ocupa una instalación de Debian mínima, pero bueno, lo vamos a ver al final de la instalación. Pero está claro que no va a usar demasiado. Bien, ahora continuamos. Ahora nos pide
que hagamos la instalación del GRUB. El GRUB es el programa que hace de arranque para que arranque nuestro sistema operativo. Le decimos que sí. Y en este caso hay que introducir cuál es el disco duro donde vamos a instalar el cargador de arranque. Seleccionamos nuestro disco. Lo instala. Bien. Y ahora ya está finalizando la instalación. Perfecto. Como podemos ver, ya se ha completado la instalación. No es que hayamos tardado demasiado, tampoco hemos instalado muchas cosas, pero tenemos lo justo que necesitamos para nuestro proyecto, que es montar un servidor sin entorno gráfico, sin tirar recursos, y vamos a verlo cómo arranca. Ahora pulsaremos continuar y vamos allá. Como podemos ver, una vez arranca el sistema, pues la primera pantalla que nos enseña está hecha en código ASCII, o sea que no necesita ni siquiera una tarjeta gráfica, no necesitaría ni siquiera una tarjeta gráfica en colores, pero nos pone aquí el azul. Le damos a Debian GNU Linux y ya nos encontramos con la pantalla de login. Ahora introducimos el usuario con el que pusimos en la instalación, en mi caso Furat, pongo la contraseña y ya estamos dentro de la máquina. Una vez aquí dentro, bueno, vamos a identificarnos como root, viendo la contraseña que le pusimos, y vamos a instalar el paquete htop. El paquete htop simplemente pues nos va a dar unas constantes vitales de la máquina. Y como podemos ver, arriba se ven los 4 procesadores, se ve la memoria, que tenemos unos 4 GB aproximados, y se ve la memoria swap, que es la memoria virtual donde nos ha hecho la partición Linux, o sea Debian, con también unas 4 GB. Y ya está, ya tenemos el sistema preparado para poder empezar a confeccionarlo a nuestra medida y montar lo que queramos montar en él. Es básico, no tiene prácticamente nada instalado y funciona perfectamente. Desde hace muchos años, de aquí para atrás, desde hace muchísimos años, no me he encontrado con una instalación de Debian mínima o gráfica donde me diera un error en la máquina o me encontrara con algún tipo de problema. Todas las instalaciones que he hecho ya desde hace años atrás son así de sencillas y sin ningún problema. Está todo por configurar, está todo por instalar, pero tenemos lo básico y necesario. Finalmente la instalación ha ocupado 1,1 gigas y bueno, hemos terminado. Espero que os haya servido de ayuda a todos los que queréis iniciaros en este mundillo de Linux y sistemas operativos y demás. Y ya está, hasta el próximo vídeo y saludos a todos. Chao.